Y vamos a retomar entonces. Saludos sobre todo a la gente que no está aquí conectada en este momento y que está viendo el video después. Espérate que llegó alguien más. Y vamos a continuar. ¿Sí? Vamos a retomar la idea de lo último que vimos en la clase pasada, porque vamos a continuar con lo mismo, ¿cierto? Entonces necesitamos refrescar eso. Entonces, la clase pasada trabajamos con rectas, ¿cierto? Rectas ahora decimos en R3. Yo di un ejemplo en R2, pero era solamente como para sentar un concepto, ¿sí? ¿Llegó alguien más? Ya. Entonces, es solamente para eso, que el concepto que hay, la idea, ¿sí? Para nosotros las rectas en R3, la forma más general que tenemos es una expresión que llamamos vectorial. Y vamos a escribir un vector más un lambda por el director. Eso para nosotros es una recta. El D, ¿cierto? Lo que nos dice es la dirección. Es re importante tener clara, dirección, director se llama. Es re importante tener claro que el vector director no necesariamente pertenece a la recta, solamente me está dando la dirección, ¿sí? Eso entonces es el tema de las rectas. Hablamos también de rectas paralelas y perpendiculares, ¿cierto? Y dimos otras expresiones de la recta que también son importantes. Que en este resumen, ¿cierto? Lo voy a omitir porque es la forma más general la que vamos a destacar. Hoy día, de todas maneras, vamos a seguir trabajando con las otras formas de la recta, que diría yo que son más prácticas, ¿no? Entonces, planos, lo comentamos en la clase pasada. Planos, también seguimos en R3, todo esto es en R3. Entonces, un plano, su forma general va a ser AX más BI más C más AX más BI más CZ más un D igual a 0. ¿Sí? Esa es una forma general de escribir un plano en el espacio. Y aquí destacamos no una dirección, sino que lo que llamamos un normal, ¿sí? Un vector que llamamos n, que va a ser las componentes a, b, c, es decir, lo que está multiplicando la x a la y y a la z. Y ese se llama vector normal. Y la gracia es que el vector normal es perpendicular al plano, ¿sí? Esa es la gracia de estos vectores. Y con otra cosa importante que hicimos en la clase pasada fue cómo construir. Hoy día de todas maneras vamos a continuar con esto en algunos ejercicios que vamos a plantear a continuación. El tema es cómo construir la ecuación del plano. Y básicamente las nociones que vamos a usar están relacionadas con el producto cruz. ¿Llegó alguien más? Y el producto punto. Pero punto. Entonces, ¿por qué digo yo que estas dos nociones son las más importantes de estos productos? No solamente porque las vamos a usar, y lo que quiero destacar es cómo las vamos a usar, ¿sí? Por una parte, el producto cruz lo vamos a usar para construir el normal, ¿sí? Usando el producto cruz justamente se construye el vector normal, y el producto punto lo usamos para plantear la ecuación. Hay que recordar, ¿cierto?, que el producto cruz construye un vector, ¿cierto? Entonces justamente es un vector perpendicular, entonces por eso usamos el producto cruz. Y por otra parte, el producto punto es un resultado que es un número real, por eso entonces lo usamos para plantear la ecuación, ¿sí? Eso fue más o menos lo que la clase pasada trabajamos, y hoy día, como mencionaba, vamos a seguir haciendo algunos ejercicios, pero previo vamos a plantear la idea de la relación que hay entre planos perpendiculares y paralelos, y también la relación entre rectas y planos cuando son paralelos y qué sé yo, ¿no?
Así que eso es lo que vamos a plantear a continuación y lo vamos a escribir como un teorema. Ya, voy a decir entonces, la rajita, eso sí, teorema. Teorema. Y vamos a partir pensando que tenemos dos planos. ¿Sí? Teorema 1, vamos a ponerle nombres distintos a esto. Sean pi sub 1, y voy a decir que tengo entonces AX, voy a decir AX, más BI, más CZ, más D, igual a 0, un plano. El otro, pi sub 2, va a ser entonces, usemos otras letras, alfa X, más beta Y, más gamma Z, más epsilon, igual a delta tendría que ser, bueno, no importa. Dos planos, ¿sí? Planos en R3. Ya. Obviamente que aquí cuando yo digo A, B, C, D, y cuando digo alfa, beta, gamma y mi epsilon, esos son números reales, ¿sí? Bien. Entonces, vamos a decir, ¿cuándo los planos son paralelos y cuándo los planos son perpendiculares? Vamos con eso. Voy a decir entonces, se tiene A, que pi sub 1 va a ser paralelo a pi sub 2, sí, solo sí. ¿Qué es lo que debería de suceder para que sean paralelos? Vamos a dibujar, tratar de hacer un pequeño dibujo por acá. ¿Sí? Si yo digo que tengo un plano que es paralelo a otro, es difícil, ¿cierto?, dibujar estas cosas en una hoja, tratando de dar una dimensión. No podemos usar hojitas también, ¿cierto? Tengo aquí un plano, y acá otro plano, se me volvió el plano, es el paralelo. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede con los planos que son paralelos? Okay, los pudiera decir casi coincidir. Bueno, resulta que hay una relación con los vectores normales, ¿sí? El plano pi sub 1, voy a suponer que este es pi sub 1, va a tener un vector normal n1, y el plano pi sub 2, ¿cierto?, va a tener un vector normal n2. Y lo que va a suceder justamente es que los vectores normales van a tener que ser paralelos, ¿cierto? ¿Dónde voy a decir n1 y n2? Son los vectores normales de pi sub 1 y pi sub 2 respectivamente. Y eso quiere decir, voy a tener que continuar escribiendo en la otra hojita, eso quiere decir entonces de que hay un vector que va a ser múltiplo del otro. ¿Sí? Eso quiere decir, me cambio de hojita de inmediato. Okay, sí, solo sí, entonces voy a decir que existe un número, ¿cómo lo llamamos? Llamémoslo U. Debemos usar una letra distinta, no puedo usar ni el A ni el B. U en R, y es tal que N1 va a ser igual a U por N2. ¿Sí? Eso es lo que va a significar entonces que sean paralelos. Y mamá, y qué bueno. Después tenemos que ver dónde vamos a poner la barrita. Sí, ya. Ya, listo. Entonces, ya terminamos con la primera parte del teorema. Ahora viene la segunda. Habíamos puesto A, entonces ahora vamos a escribir B. La idea, ¿cierto?, es ahora plantear qué es lo que tiene que suceder, ¿cierto? Paralelo, entonces ahora vamos a hablar de perpendiculares. B. Voy a decir pi sub 1 va a ser perpendicular a pi sub 2. Hagamos otro dibujito por acá. Tengo un plano por aquí. Esto lo voy a llamar pi sub 1. Va a tener su vector normal. También lo habíamos comentado esto en la clase pasada, pero aprovechamos de recordarlo, que un
un plano no va a tener un único vector normal, ¿no es cierto? Lo voy a poder, ese no me quedó muy perpendicular, pero bueno. Ese es pi sub 2. Viene a sub 2. Voy a dibujar una línea ahí porque quedó medio raro eso. Ahí, ya. Entonces, ¿qué va a tener que suceder para que los planos sean perpendiculares? Ya, la parte anterior nos lo dijo, ¿cierto? O sea, para que sean perpendiculares ahora, justamente los vectores normales van a tener que ser perpendiculares. Y eso quiere decir entonces, de acuerdo a lo que vimos en la parte de vectores, que el producto punto entre esos vectores tiene que ser igual a 0. Ya. Por último, ¿qué debería suceder para que el plano 1 sea igual al plano 2? Y esto, ¿cierto? Es como algo muy clásico. ¿Qué pasa? Un ejemplo podemos dar de inmediato. Mira, si yo tengo x más y más z menos 1 igual a 0, y eso digo que es mi plano pi sub 1, entonces un plano pi sub 2 podría ser 2x más 2y más 2z menos 2 igual a 0. Están multiplicados por una constante. Eso es como muy clásico y lo hemos visto, ¿cierto? De hecho, hemos comentado algunos casos en el contexto de sistemas de ecuación. Entonces eso significa que existe un número k que está en los reales, que no puede ser igual a 0, porque si no sería como hacer trampa, y es tal que A va a ser igual a k por alfa, B va a ser igual a k por beta, C va a ser igual a k por gamma, y el D va a ser igual al K por, le puse epsilon, debería haber sido delta, pero bueno, delta, perdón, pero ya, me prefiero. Las letras en realidad son arbitrarias. Eso es lo que debería suceder, ¿cierto? Para que fueran iguales. Ya, y ahora vamos a escribir un segundo teorema, ¿sí? Podríamos hacer un ejercicio antes de hacer un segundo teorema. Estoy buscando un ejercicio. No, vamos a hacer esto. Voy a decir entonces ejercicio. Determinar la ecuación del plano que es paralelo al plano um, 2x más y menos z igual a 1 y que pasa por el punto y que contiene el punto que voy a llamar A 2 menos 1, 3. ¿Ya? Vamos. Entonces, aquí me habla de dos planos, ¿cierto? ¿Qué es lo que me va a interesar de este? Voy a retroceder un poquito para recordar esto que lo comentamos recién. Si los planos son paralelos, ¿sí? Entonces los vectores normales son paralelos y esto quiere decir entonces que uno es múltiplo del otro. Entonces en este contexto
¿cierto? Cuando a mí me dice que quiero que los planos sean paralelos, ¿cierto? Tengo aquí un pi sub 1 paralelo a un pi sub 2, ¿cierto? Yo voy a tomar el plano que me dan, ¿no es cierto? Voy a escribir esto, voy a decir sea pi sub 1 el plano que busco, que queremos determinar. Y pi sub 2 es el segundo plano, es decir, 2x más y menos z igual a 1, ¿sí? Entonces, para ese pi sub 2, su vector normal va a ser 2, 1, menos 1. Recordemos que el vector normal se determina muy simple, porque voy a mirar a lo que multiplica la x, la y y la z. De ahí yo tengo mi vector normal. Entonces, para el pi sub 1, yo puedo tomar el mismo vector normal. No es necesario que lo multiplique por una constante, ¿sí? Porque de hecho esa constante podría ser 1. Así es que tomo el mismo vector. Entonces voy a decir, n es el vector normal, obviamente de pi sub 2, ¿cierto? Y también de pi sub 1. ¿Sí? Entonces aquí recordamos lo que planteamos en la clase pasada. Mira, yo tengo mi plano, voy a dibujar en mi planito. Mi vector normal, yo ya lo conozco, ¿cierto? Es este n que acabamos de encontrar y tengo un punto en el plano, este A. Entonces, ya ahora no necesito, no necesito volver a construirlo, porque ya me lo tengo. Y ahora lo que voy a hacer es determinar este vector que va a estar en el plano, ¿cierto? Que lo vamos a construir con un x y z arbitrario. Entonces, o sea, x y z, ¿cierto? En el plano que yo quiero encontrar, en ese piso 1. Entonces nosotros escribimos un x menos 2, un y menos 1 y un z más 1, ¿cierto? Que sería un vector, como dije, que estaría acá. En el plano. Y ahora producto punto con mi vector normal. Es decir, con 2, 1, menos 1. Y eso lo igual vamos a hacer. Porque lo que nosotros queremos, ¿cierto? Es justamente que esto sea perpendicular. Y con esta ecuación, ¿cierto? Lo que estamos haciendo es obligarlos a que sean ortogonales. Y estamos obteniendo, ¿cierto? Todos los x y z que en efecto están en el plano. Y eso significa entonces que voy a tener 2 por x menos 2 más 1 por y menos 1 menos 1 por z más 1. Y lo igualamos a 0. Entonces esto quiere decir que yo voy a tener 2x más y menos z. Y aquí voy a tener menos 4, menos 1, tengo menos 5, menos el otro 1, menos 6. O sea, voy a escribir igual a 6. Puedo escribirlo igual a 6 o escribir, perdón, aquí me faltó un menos. O puedo escribirlo, ¿cierto? Me queda bien rarito, escribirlo de nuevo. ¿Cierto? Lo puedo escribir así o escribir 2x más y menos z menos 6 igual a 0. Es exactamente lo mismo. ¿Vamos? Ya. Ya. Vamos. Bien. Eso es interesante sobre este problema que acabamos de plantear. ¿Sí? Vamos entonces ahora a un segundo teorema. ¿Sí? Y este segundo teorema es el que comentaba yo que vamos a relacionar rectas y planos. Teorema 2. Voy a decir entonces sea pi un plano, ¿cierto? Yo voy a escribir ax más bi más cz más d igual a 0. ¿Cierto? Esa constante, como comentaba recién en el ejemplo anterior, la puedo escribir a la derecha o a la izquierda. En realidad no es la parte más importante de un plano, es una constante nomás, ¿cierto? Entonces, obviamente que me tiene que preocupar el signo, que esté bien todo, pero no es la parte más importante. Y voy a decir L
obviamente que este es un Profe, plano. disculpe. Dígame, ¿Cuál es la letra que está al lado de la Y? ¿Es C B? más C, lo voy a escribir de nuevo para que se vea más bonito. Voy a escribirlo más bonito. Ya, sea entonces pi igual a AX más BI más CZ igual a D, ¿cierto? Entonces este es un plano. Y voy a agregar también acá el N de inmediato, es el ABC, ¿cierto? Eso siempre es así. La letra que multiplica la X, la letra que multiplica la Y, la letra que multiplica la Z, ese es el que se llama vector normal. Oye, sin querer queriendo hice una cosa rara. Ahí. Esto creo que se llama, ¿cierto? Vector normal. Ya. L. Ahora va a ser entonces una recta que voy a decir P más lambda por D. ¿Sí? Esta es una recta. Y el D es el que se llama vector director. No necesito dar la... no necesito dar las componentes del vector director. Sí, démosla mejor. Voy a decir que es D sub 1, D sub 2 y D sub 3. ¿Sí? Este es el vector director de la recta. Ya. Entonces, ahora vamos a decir que se tiene. Y quitamos A. ¿Qué es lo que va a significar entonces que la recta sea paralela al plano? Vamos a hacer un dibujito al tiro. Tengo mi plano y tengo una recta. Tratemos de imaginarlo, ¿cierto? Como que tengo una hojita, puede ser mi plano, ¿cierto? Y pienso en una lápiz encima de la hoja, paralelo, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que debe suceder? Como mencionaba recién, el vector director tiene, la recta tiene lo que se llama un vector director, que no necesariamente está dentro de la recta, pero sí es paralelo a la recta. Y en cambio, un plano tiene un vector que es perpendicular, ¿cierto? Entonces acá lo que va a suceder es bien distinto. Lo que tiene que suceder, ¿cierto? Es que ese vector director, ¿cierto? Tiene que ser perpendicular al vector normal. Eso es lo que debe suceder. Y por tanto, eso quiere decir que cuando multiplico el D por el N, lo que voy a obtener es 0, el producto punto, ¿cierto? Eso, ¿sí? Ya. La segunda parte del teorema la vamos a escribir en la otra hojita para que vamos a hacer otro dibujo. Porque justamente ahora vamos a plantear qué es lo que sucedería si la recta fuera perpendicular al plano. Entonces voy a decir L perpendicular al plano. Y vamos a hacer un dibujo. ¿Cierto? Ahora tengo mi plano, ¿sí? Y ahora digo que mi recta es perpendicular, ¿sí? Entonces, la misma idea anterior con respecto a los vectores directores, el vector director no tiene un sentido el vector director, ¿cierto? El vector director tiene una dirección. Eso es lo que la dirección es lo que me da a mí el vector director. Y obviamente, entonces si tengo mi recta L y mi plano pi, para que sean perpendiculares, lo que debe suceder entonces es que en realidad el vector director tiene que ser paralelo al vector normal. Y eso lo que significa que va a existir un número, un k en R, ¿cierto? Un número real, distinto de 0, ¿cierto? Tal que mi vector director sea igual a k por n.
A todo esto, les debo una clase, entonces yo había pensado hacerla hoy día en la tarde, menos mal que no me había comprometido con ustedes porque me fijaron una reunión para hoy día en la tarde y mañana a la tarde también. Así que creo que en forma obligatoria, el día viernes voy a tener que hacerla. Les voy a comentar después mañana a qué hora para que podamos, los que puedan nomás en realidad, asistan y yo de todas maneras la voy a grabar. Voy a tratar de no hacer... de pasar materia, sino que solamente hacer ejercicios y así les queda ese material para que después lo estudien. Ya, eso. Entonces ahora vamos a continuar y vamos a hacer ejercicios. Hay un comentario que quería hacer porque en el apunte, voy a poner atención, voy a escribir. En el apunte hay un tema que yo agregué y que en realidad no es parte de nuestro curso, que es lo que se llama haz de planos, ¿sí? Eso lo podemos ignorar, ¿ya? Eso nunca no lo consideramos. Lo que vamos a hacer ahora, vamos a hacer un par de ejercicios sobre esto, de rectas y planos, y que se intersectan, y qué sé yo. Y después vamos a plantear algunas ecuaciones para calcular distancias. Ya, entonces, vamos con un ejercicio. Y vamos a decir entonces, considerar el plano, sea pi, voy a llamar, y esto va a ser 3x menos 2y menos z igual a 3, un plano, y L va a ser una recta que la voy a escribir así. Voy a escribir. Creo que le faltó un menos, creo. Ah, sí, tienes toda la razón. Muchas gracias. Y la recta la voy a escribir así, mira, con 7x igual a 2 menos 3y igual a 1 más, z, más 2z. Ya. Vamos a comentar después qué es eso de la recta, cómo está escrita, pero primero escribamos lo que vamos a calcular. Vamos a preguntar, determinar. Entonces aquí voy a poner dos alternativas. Si la recta y el plano se intersectan. Y B, vamos a decir, voy a determinar entonces la ecuación del plano. Que contiene al punto, que contiene a P sub 0 y que es 1, 0, menos 1. Ese es el punto y que es paralelo al plano pi. Ya, ante todo entonces, ¿qué es esto? La recta. ¿Qué significa esta cosa de la recta? ¿Qué tipo de ecuación está escrito esto? No es vectorial, no es paramétrica, ¿no es cierto? Es justamente una ecuación simétrica. ¿Sí? Esto quiere decir, la ecuación simétrica la vamos a escribir en su forma general acá. Las ecuaciones simétricas de la recta se escriben así. Son
x menos x sub 0 partido por d sub 1 es igual a y menos y sub 0 partido por d sub 2 igual a z menos z sub 0 partido por d sub 3. Todos estos son iguales al lambda, ¿sí? Usualmente eso del igual al lambda uno no lo escribe en la ecuación simétrica, pero de ahí nace, ¿cierto? Entonces, claro, lo que pasa es que aquí están escritas de una forma distinta. Otra cosa importante que ya lo habíamos comentado, creo, en la clase de ayer, es que diría yo que la forma paramétrica de las rectas es la más práctica, porque es con la que más nos permite trabajar, ¿sí? Y eso creo que lo vamos a ir viendo, analizando en los ejercicios que vamos a hacer hoy día y que después vamos a continuar. Mañana todo esto ya continuamos con otro tema. Mañana vamos a trabajar con espacios vectoriales, ¿no? Ya, entonces, significa entonces que yo en mi ecuación todas estas cosas las voy a ir igualando a lambda, ¿sí? Vamos a la hojita que viene después. Es decir, voy a decir 7x igual a lambda. Implica entonces que la x es igual a lambda partido por 7. La otra decía 2 menos 3y igual a lambda. 2 menos 3y igual a lambda. Significa entonces, y ahora despejo la y. La y va a ser entonces... espérate, no va a apurar tanto. Voy a decir que mi 3y es igual a 2 menos lambda. Y por tanto el main y va a ser 2 menos lambda partido por 3. Ya. El z. Para el z voy a escribir entonces 1 más 2 z igual a lambda. Entonces voy a decir que el z va a ser lambda menos 1 partido por 2. Eso es. Entonces, como comentaba, aquí vamos a observar por qué es tan práctico esto de las ecuaciones paramétricas. Porque yo voy a decir, bueno, si en efecto tengo un plano, ¿sí? Bueno, si yo tengo un plano, sea como sea, podría suceder justamente que esta recta que tengo, ¿cierto?, intersecte al plano, o podría ser que no, ¿cierto? Y una forma bien simple de darme cuenta si es o no es reemplazar la recta en el plano. Entonces vamos a tomar estas tres componentes que obtuvimos y las vamos a reemplazar en el plano. ¿Se fijan? El plano, ¿cuál era la ecuación? Era 3x menos 2y menos z igual a 3. ¿Cierto que sí? 3x menos 2y menos z igual a 3. Entonces reemplazo. Tengo la 3 con la x, tengo el 3. Entonces tengo 3 lambda partido por 7. Menos 2 por la y, que es 2 menos lambda partido por 3. Menos z, que es lambda menos 1 partido por 2. Igual a 3. Esto te diga una forma súper rápida de determinarlo. Esta es una ecuación que es de primer grado, de hecho. ¿Se fijan? Entonces es una ecuación que voy a poder resolver en forma bien simple. ¿Qué podría suceder acá? Podría suceder que obtuviera, imagínate, se cancelan todos los lambda y me da 0 igual a 3. Entonces yo voy a decir no existe la intersección. Y en cambio, si obtengo un valor, un número real lambda, voy a decir sí, entonces intersecta, ¿sí? Y entonces vamos a resolver esta ecuación. Creo yo que es una buena idea, ¿cierto? Multiplicar todo por el mínimo con el múltiplo, que en este caso es 42. 6 por 7, 42, o 42. Entonces voy a continuar en la otra hojita. Voy a tener 18 lambda. Entonces tengo 3 por 6 son 18 lambda, ¿cierto? Aquí voy a tener 21 lambda, no, perdón, son 28 lambda, menos 28,
28 por 2 menos. 2 menos. Ahí. 2 menos lambda. ¿Cierto que 2 menos lambda? ¿Sí? Y después voy a tener 42 dividido en 2, 24. 21, perdón. Menos 21. Lambda menos 1. Y esto va a ser igual a 3 por 42. Que son 126. 126. Entonces ahora digo que tengo 18 lambda menos 28 por 2 me da 56 más 28 lambda menos 21 lambda más 21, ¿sí? Igual a 126. Y ahora agrupo los lambda, voy a tener 18 lambda más 28 lambda menos 21 lambda me da 25 lambda. Y eso va a ser igual a 126 menos 21 más 56 y eso me da 161. Y eso significa entonces que el lambda es 161 partido por 25. Que obviamente es un número real. Y es interesante esto porque no necesariamente va a ser un número entero, ¿cierto? Como en este caso es una fracción. En el peor de los casos va a ser un irracional, ¿cierto? Pero va a ser un número real. Insisto, si a ti te da 0 igual a 3, entonces ahí tú vas a decir, no, esto no puede ser. ¿Sí? Y eso quiere decir entonces que existe. Ya entonces obtuviste lo que esto está demostrando que se intersecta. Ahora, una segunda pregunta que yo podría agregar, la voy a agregar acá. Voy a agregar en la hojita anterior, aquí, y voy a agregar dónde o cuál es el punto. ¿Sí? Para obtener el punto, entonces lo que yo necesito es reemplazar el lambda, ¿cierto? En las ecuaciones. Pero primero voy a escribir esto. Esto voy a decir, esto demuestra que se intersecta. Y ahora, algo importante justamente es que esto nos dio un lambda. Y vamos a llamarlo P. Si yo tengo una recta y un plano, tengo mi hojita. Ya. Tengo mi hojita, que no sé si se ven bien. Tengo mi hojita, que es mi plano, el punto, se intersectó. ¿Cierto? Es un punto. Podría ser que tuviera dos, ¿te fijas? Porque como la recta va y vuelve, no, la recta es una recta, ¿cierto? No hace eso. Por tanto va a ser un punto. Otra alternativa sería que la intersección, pero eso sería ya que tengo mi plano y la recta está completamente en el plano. También eso sería una segunda alternativa. Y no tengo más, ¿sí? En ese contexto, en la ecuación, si sucediera eso, en la ecuación también se cancelaría el lambda y ahí me daría una igualdad siempre verdadera, no sé, 3 igual a 3. Entonces ahí, eso sería un indicador de que sucede eso. Y nosotros vamos a obtener el P. Para agregar algo, una cosa más. Para obtener el P, entonces lo que yo voy a escribir es la X, ¿cierto? Y dijimos que la X es lambda partido por 7. Entonces voy a escribir mi 161 sobre 25 dividido en 7. Voy a escribir mi I. Mi I va a ser 2 menos lambda, es decir, 2 menos 161 partido por 25 dividido en 3. Voy a escribir mi Z. Eso lo vamos a dejar para que lo calculen ustedes después. Lambda menos 1, voy a decir entonces 161 partido por 25 menos 1 dividido en 2. Y estos son puntos que están en
en el plano. Bien, obviamente que son números reales. Voy a continuar trabajando con fracciones, ¿cierto? Aquí voy a tener el X va a ser el 161 dividido en 7 me da 23, entonces eso va a ser 23 partido por 7. Vamos a calcular. El Y sería 2 por 25 serían 50 menos 161, eso me da 111. 111 serían, perdón, menos 111 dividido en 3, no me da un número entero, y 3 por 25 es 75. Entonces sería menos 111 dividido en 75. Y en la Z sería 161 menos 25, sería 136 dividido en 2 me da 68 dividido en 25. Miren, y ahí tengo entonces mi punto P. Ya. Vamos con la segunda parte. En la segunda parte me dicen que quiere que determine un punto que contenga... pero la misma idea de lo que hicimos anteriormente. Voy a tomar el mismo vector. Perdón, sí, el mismo vector normal. Vamos a ver. Esa parte la podríamos dejar como ejercicio para ustedes porque es la misma idea del que hicimos anterior. Sí. Ya no entra a jugar la recta. ¿Sí? Voy a tomar entonces el pi tiene vector normal 3 menos 2 menos 1. Y voy a escribir el producto punto de ese vector con el x menos un punto p sub 0 que dimos acá es 1, 0 menos 1. Entonces aquí voy a escribir x menos 1 y menos 0 y z menos 1 me da z más 1 y todo eso igualado a 0. De ahí van a tener la ecuación del plano. El segundo me quedó medio raro. Ya. Vamos a hacer entonces otro ejercicio. Vamos a hacer un ejercicio y vamos a usar la idea que estábamos comentando como aplicación de esto de los sistemas de ecuaciones. Entonces vamos a decir lo siguiente. Esto como dije, dígame. ¿De dónde salieron los números que restan y suman a los Porque X, Y, me Z? dieron un punto que llamamos P sub 0 y que es 1, 0, menos 1. Entonces, justamente pensando que estoy en el plano, mira, si yo estoy en el plano y tengo un vector X y Z, que está en ese punto que está en el plano, y yo sé que tengo un vector que es 1, o un punto en el plano, perdón, que es 1, 0, menos 1, cuando hago la resta, escribo X menos 1, Y menos 0, Z menos 1, o incluso si lo hiciera al revés, te fijas, y escribiera 1 menos X, 0 menos Y, menos 1 menos Z, lo que voy a obtener es un vector, y ese vector va a estar contenido en el plano. Por eso lo escribimos de esa forma. Y al hacer el producto punto con el vector normal, eso tiene que ser 0. Y eso nos permite establecer la ecuación del plano. ¿Sí? Sí, profe, muchas gracias. Mira. Ya, vamos entonces a hacer un ejercicio aludiendo a lo que ya habíamos planteado hace harto tiempo atrás
que dijimos que esto podemos usar una aplicación del resolver sistemas de ecuaciones. Entonces voy a decir, sean los planos, voy a decir pi sub 1. Y aquí voy a escribir x más y menos z igual a 1. Pi sub 2. Y esto voy a decir x más 2y más z igual a 1 también. Y vamos a pedir determinar la ecuación de la recta. Voy a escribir determinar la ecuación de la recta. Que se obtiene de la intersección de pi sub 1 y pi sub 2. ¿No? Entonces, como estaba comentando hace tiempo atrás, ¿cierto? Cuando estábamos viendo esto de las infinitas soluciones, de los sistemas de ecuaciones, yo les mencionaba, o sea, aquí esto tiene un contexto un poco de aplicación, ¿cierto? Porque lo vamos a ver en recta y plano. Y justamente aquí tenemos dos planos, se intersectan, vamos a obtener la ecuación de las infinitas soluciones, ¿cierto? Y va a ser una recta, ¿sí? Eso es lo que vamos a hacer a continuación. Entonces voy a escribir. Y lo puedo hacer en forma matricial. Hay varias formas, de hecho, de resolver esto. Hoy día vamos a comentar una de ellas. Y vamos a hacerlo en forma matricial. Voy a ir a la otra hojita. En forma matricial. Escribamos esto en forma matricial. Tengo, ¿cierto? En la primera fila 1, 1, menos 1. En la segunda fila tengo, voy a escribir con el X. Vamos, escribamos todo con el X y Z. En la segunda fila tengo 1, 2, 1. Entonces, puedo trabajar con la misma idea de las operaciones elementales. En este caso, el ejercicio me está planteando de inmediato que hay una intersección. Otro contexto más general podría haber dicho determinar si la recta y el plano se intersectan, ¿no es cierto? Pero en este caso me lo dijo de inmediato. Eso va a ser una operación elemental. Voy a multiplicar la fila 1 por menos 1 y lo voy a sumar a la fila 2 y lo voy a guardar en la fila 2. La fila 1 lo voy a dejar tal cual. Aquí yo tengo que esto vale 0, esto vale 1, ¿cierto? Por menos 1, y esto va a valer 2, esto vale 0. En teoría esto yo ya lo tengo escalonado esto, pero puedo hacer otra operación más. Y puedo multiplicar, voy a hacer la siguiente operación ahora. Voy a multiplicar la fila 2 por menos 1 y lo voy a sumar a la fila 3. Fila 3, no, yo no tengo fila 3. Lo voy a sumar a la fila 1 y lo voy a guardar en la fila 1. ¿Cierto? Con eso voy a obtener otro 0 más. Voy a tener entonces la fila 2 que queda tal cual, no se mueve. Y voy a tener entonces aquí 1, aquí voy a tener 0. Menos 1 me da menos 3, menos 1 me da 1. Entonces esto me permite, y ahora vuelvo a la expresión, la sustitución regresiva. Entonces se fijan, aquí no discutí nada sobre el tema del rango porque el ejercicio ya me dijo que aquí había infinitas soluciones. Entonces voy a escribir 3 menos, perdón, x menos 3z, ¿sí? Es igual a 1. Y la segunda es y más 2z igual a 0. Algo que creo yo que siempre me preguntan en realidad sobre este tema es cómo yo determino
cuál es el parámetro que voy a usar, ¿sí? ¿Cómo yo determino si voy a usar, de hecho, más de un parámetro? Porque en sistemas que son más complejos, en realidad, con más variables, podría incluso usar más de un parámetro. Y lo que te va a decir eso es básicamente lo que tú estás observando en relación a estas expresiones. Ahora es cuando uno mira esto y digo, mira, la primera ecuación tengo que la X y tengo la Z. En la segunda ecuación tengo la Y y tengo la Z. ¿Cuál de las dos se repite? La Z, ¿cierto? Entonces, justamente voy a elegir a mi Z, lo voy a elegir para usarlo como variable independiente. Entonces, yo la X la voy a escribir como 1 más 3Z. Y mi Y lo voy a escribir como menos 2Z. Y el Z es el Z, ¿no es cierto? Pero para escribirlo en forma ahora como recta, ¿cierto? Tengo que darle un nombre. Entonces voy a decir, mi Z va a ser el lambda, un número real. Entonces voy a escribir X va a ser igual a 1 más 3 lambda. Mi Y va a ser, fíjate, esto es un 0 menos 2 lambda. Y mi Z va a ser 0 más lambda. ¿Y esto qué me dice? El lambda es un número real. Se fijan que acabamos de escribir la ecuación que es la que llamamos paramétrica. Para escribirla en forma vectorial, ¿cierto? Yo diría entonces que en forma vectorial voy a tener entonces 1, 0, 0, que es mi vector de la recta, más el lambda por el vector director, que es 3 menos 2. Lo escribí así porque tenía poco espacio, pero en realidad creo que podría haberlo escrito como... Voy a escribirlo en la otra hojita mejor. La recta la voy a escribir como 1, 0, 0 más lambda por mi vector, dijimos que es 3 menos 2, 1. Lambda negra. Es muy común, resulta bastante común en la álgebra lineal a veces escribirlos como columnas, otras veces escribirlos como filas. En realidad, obviamente que no es exactamente lo mismo, pero son equivalentes. Se fijan entonces, lo que nosotros antes conocíamos como el caso de las infinitas soluciones, para nosotros ahora en este contexto va a representar algo mucho más preciso, ¿cierto? Y va a representar una recta. Tengo un documento que los dejé en la... espérame que voy al chat. Tengo un documento, dos documentos al respecto de estos rectas y planos, que los dejé en el me voy a devolver, sí. Incluso a veces, fíjate, uno dice, en algunos ejercicios se plantea, sea L igual a, o sea L la recta definida por, y te dan dos planos. Eso quiere decir, entonces tú vas a tener que obtener la intersección de esos planos. Estaba revisando ahora, mientras estábamos haciendo, digamos, yo estaba revisando otra cosa, estoy revisando la guía que están de ejercicios resueltos. Tengo un montón de ejercicios resueltos. 15. Bueno, yo encuentro que son altos.
No sé. Así que ustedes revísenlo. Una conclusión que uno puede sacar al revisar estos ejercicios es que darse cuenta de que en realidad son, o por lo menos yo traté que fueran todos distintos, ¿sí? En algunos temas a veces uno empieza y dice, ah, mira, son como dos tipos de ejercicios que se repiten la misma idea. En este caso diría yo que no es así. Algo que es crucial, que no sé si lo había comentado, hace un rato estaba pensando en eso, es el tema de la comprensión lectora, ¿sí? A veces un ejercicio te hace referencia a dos planos, ¿sí? Y uno tiene que estar muy atento a qué es lo que te están diciendo en el plano 1 y qué es lo que te están pidiendo de tu plano 2, ¿sí? Así que eso es algo re importante. Ya. Disculpe, Dígame. ¿me podría mostrar la diapositiva anterior a esa? Listo, profe, muchas gracias. De nada. Ya pues, entonces ahora vamos a comentar distancias. Ya vamos vamos con el tema de las distancias. Y vamos a hacer vamos a plantear una fórmula y voy a escribir un ejemplo. Distancia. Voy a partir entonces con la que se llama punto recto. ¿Sí? Nosotros conocemos una versión de esta en R2. La versión de si la hemos usado o no. Creo que no la hemos usado nosotros. Sí, la usamos. En R2 la usamos cuando estábamos viendo Papus. Ahí de repente usamos en algunos ejercicios eso. Ya. Y, pero esta versión es distinta porque ahora estoy en R3. ¿Ya? Todas estas fórmulas en realidad son demostrables, ¿ya? Yo llego y la escribo nada más porque en realidad la demostración es súper larga y no tiene mucho sentido para nosotros porque en realidad lo que vamos a hacer es calcular nada más, ¿ya? Entonces no lo vamos a usar. Ya, entonces voy a decir CAP, voy a decir que ese es mi punto, ¿sí? X y Z, ¿cierto? Para esto, el punto no tiene que pertenecer a la recta, ¿cierto? Y voy a decir que mi recta L es la recta, ¿cierto? Voy a escribirlo entonces de esta forma. Mira, tiene la forma x sub 0 y 0 más z sub 0 más lambda por mi vector director. Con eso estoy diciendo que pasa por el x0 y 0, z0. ¿No? O sea, tengo que tener un punto de la recta. Y entonces la distancia entre P y la recta L va a ser igual a un cociente donde en el numerador y en el denominador voy a escribir normas. Pero en el numerador voy a escribir la norma de P del director con el PP sub 0 y en el denominador el P sub 0 ya lo voy a escribir que lo que es y en D. El P sub 0 sería el X sub 0, Y sub 0 y Z sub 0. Podría haberlo escrito ahí, P sub 0 no, para escrito más muy chico. Eso. Veamos un ejemplo. Voy a decir entonces, voy a cambiar de hojita. Ejemplo. CAP, un punto que voy a decir que es menos 1, 2, 1. Y CAL, esto voy a escribir la ecuación de inmediato,
L va a ser, pongamos acá, 205 más lambda. Uy, mira, espera, cambiemos la letra. Y lo comentábamos en la clase pasada. En todos los ejemplos que hemos visto hoy día de recta he hablado siempre de lambda. No necesariamente tengo que usar la letra lambda. Puedo usar otra. Para eso voy a mostrar con una S. S por menos 2, 1, menos 1. S en R. ¿Sí? Lambda, ¿cierto? Simboliza un número. Usualmente usamos S, pero podría ser S, T, H, no sé, la letra que ustedes quieran. Y es un número que va variando. Dependiendo del valor de S, voy a tener distintos puntos en mi recta. Ya, entonces, el 205 es mi punto de la recta. Y voy a calcular entonces, si bien tengo que calcular P sub 0. En este contexto me da lo mismo P sub 0 o P sub 0P, ¿sí? Porque en realidad después voy a hacer un producto cruz con el D, me da uno para arriba, otro para abajo, calculo la norma, es un número, me da lo mismo. Entonces escribo 2 menos 1, 3. 0 menos 2, menos 2. 5 menos 1, 4. Mi vector director es menos 2, 1, menos 1. Entonces ahora tengo que calcular el producto cruz entre el vector director y el P sub 0. Primero calculamos el producto cruz y después calculamos la norma, porque si no vamos a hacer todo de una patada. Ya, entonces escribo ese determinante, el I, el J y el K. Eso también lo comentamos en algún momento cuando vimos vectores. Me da lo mismo escribir el D, o no es que me dé lo mismo. Voy a obtener un vector que va a ser igualmente ortogonal, ¿cierto? Si escribo primero el D o después el PP sub 0. Lo puedo enrocar, me va a dar con un menos la diferencia. Ahora como estamos calculando norma, ahí sí que me va a dar lo mismo porque al final la magnitud del vector es la misma. Pero yo voy a ser bien obediente y lo voy a escribir tal cual esto está indicado. Voy a escribir menos 2, 1, menos 1. Es un menos. P sub 0 y eso es 3 menos 2, 4. Entonces aquí tengo que escribir, esto me va a dar 3 componentes. ¿Se acuerdan lo que estábamos comentando? Algo que hay que tener muy en cuenta es que en el medio le cambio el signo. ¿Sí? Eso es el único donde cambio el signo. Ya, entonces vamos. Elimino fila 1. Elimino columna 1. Voy a obtener entonces 4 por 1, 4 menos 2. 2. Ahora voy a eliminar la fila 2. Obtengo entonces menos 2 por 4, menos 8, menos 3, eso es menos 8 más 3 menos 5, 5. Vamos entonces a la tercera. Y eso va a ser 4 menos 3, 1. Y ahora sí que sí, puedo calcular la norma. Necros PP sub 0. La norma significa que elevo al cuadrado a cada uno de ellos, 4 más 25 más 1. Y eso me da 30, raíz cuadrada de 30. Esa es esa norma. Además tengo que calcular la norma del D. Lo puedo calcular aquí, ¿cierto? La norma del D va a ser menos 1 al cuadrado, es 4, más 1, más 1. Eso me da raíz cuadrada de 6. Entonces, voy a la otra hojita. La distancia que me están pidiendo va a ser la raíz cuadrada de 30 partido por la raíz cuadrada de 6. Eso es lo mismo que la raíz cuadrada de 30 partido por 6. 6 por 5, 30. Y me da raíz de 5. Esa sería la distancia. ¿Estamos de acuerdo? Chucho. Perdón. Tengo una abeja en la mesa. Me cayó el internet. Paso por aquí. Profe, ¿Qué? ¿voy a volver una por fin? Sí, voy. Gracias. Yo no sé si tengo alergia a las abejas, pero uno de mis perros sí. Bueno, porque se comió una abeja la otra vez y se hinchó así. Pareció un monstruo. No, ojalá que no la pille.
Bien, entonces como comentábamos, estamos viendo distintos tipos de distancia. Entonces ya ahora vimos una. Checo una. Planteemos ahora distancia punto plano. De nuevo, siendo por aquí. Distancia punto plano. Vamos con esa definición. ¿Listo, No profe? es que- ¿Quieres hacer un comentario? Ah, no, era que estaba lista, no. Gracias. Ya. Entonces ahora voy a tener un punto P sub 0, lo voy a llamar X sub 0, Y sub 0, Z sub 0. Obviamente que no tiene que pertenecer al plano, porque si no, no tendría sentido esto. Y mi plano va a tener ecuación AX más BI más CZ más D, se toca ya, igual a 0. Profe, Dígame. esa D que sale arriba con la flecha Ah, es distancia. sí, la distancia no es B, claro, no, es D nomás. No sé por qué me arranqué con los tarros y le puse en la distancia. Sí, muchas gracias. Aquí sí diría yo, hace un rato estaba comentando con el tema de los planos, que me da lo mismo escribir x más y más z igual a 1 o escribir x más y más z menos 1 igual a 0, ¿cierto? Da lo mismo, el mismo plano. Pero en el contexto de esta ecuación, sí necesito que quede igualado a 0. Esta ecuación se parece mucho a la que ustedes ya conocen, que es punto recta en el plano cartesiano. Ya, entonces, la distancia entre el punto P sub 0 y el plano pi se va a escribir como un cociente. En el numerador voy a escribir AX sub 0 más BI sub 0 más CZ sub 0 más D. Insisto, la misma idea que el plano cartesiano, y en el denominador voy a escribir, ustedes pueden intuir que lo que voy a escribir, a cuadrado más b cuadrado más c al cuadrado en raíz cuadrada. Lo mismo que escribíamos en el caso de dos dimensiones, ¿cierto? Escribíamos a cuadrado más b cuadrado. Insisto, estas son cosas que son súper demostrables. En realidad, esta diría yo que es un poco más complicada a demostración de la anterior, pero se pueden demostrar. Yo pensé que se había ido para allá. Sigue acá. Ya. Ya, entonces vamos a decir, vamos a tomar un punto ahora y un plano. Sea A igual a. Ejemplo. Pues démosle el nombre P sub 0 también, para seguir la misma notación. Sea P sub 0 igual a 3, 2, 1. Y el plano pi, que va a ser x más y más z más 21 igual a 0. Entonces vamos a calcular la distancia entre el p sub 0 y el pi. ¿Sí? Entonces, como dice acá, yo tengo que reemplazar. Mira, pero pongamos, voy a hacer un pequeño cambio aquí. Voy a ponerle un menos 21. ¿Sí? Exclusivamente para hacer énfasis del tema del valor absoluto. Entonces aquí yo reemplazo 3 por la x, 2 por la y, más el 1, menos 21. Y eso dividido por el a es el que está con la x, es 1. El b que está con la y es 1 al cuadrado, ¿cierto? C, el que está con la z, al cuadrado. O sea, voy a tener raíz de 3 en el denominador. ¿Qué es lo que tengo en el numerador? Tengo entonces 3 más 1, más 3 más 2, 3 más 3 son 6. 6 menos 21, insisto, y tengo que ponerle el valor absoluto.
Y eso me da menos 15 en valor absoluto. Por eso al final yo voy a escribir 15 dividido en raíz de 3. Y esa es mi distancia. Ya. Ya. Vamos con la última. La última fórmula es de distancias entre rectas. Y vamos a decir entonces, aquí vamos a decir que tengo L1, una recta, que pasa por P sub 1 y tiene dirección D sub 1. Esto es normal. L2 entonces va a ser una recta que pasa por P sub 2, ¿cierto? Esto es un punto, y tiene dirección D sub 2. Esto lo necesito para escribir entonces la distancia entre L1 y L2. Creo que es importante destacar que esta distancia se refiere a algo que es media, una mínima distancia. Podría tener dos rectas, te fijas que entonces digo, ¿cuál es la distancia? Las rectas no son paralelas, ¿cierto? La distancia no siempre va a ser la misma. Si tengo rectas así en el espacio, no sé yo, no necesariamente se van a intersectar. Y podría tener en alguna parte una distancia mínima o otro tipo de distancia, entonces por eso es la mínima. Y entonces se calcula de la siguiente forma. Escribimos entonces en el numerador un cociente y voy a escribir entonces valor absoluto de P sub 1, P sub 2, esto es, la flechita debería ser la completa, ahí me quiero borrar más de la... Quiere decir entonces que necesito calcular ese vector con los dos puntos que voy a tener de la recta L1 y L2 respectivamente, dividir producto punto con el n, dividido por la norma de n. ¿Qué es lo que es el n? El n va a ser un vector que vamos a construir y que va a ser, se obtiene como el producto cruz entre D sub 1 y D sub 2. Ya. Entonces, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Voy a la otra hojita. Ejercicio, ejemplo, no sé qué es lo que estaba escribiendo. Sean L1, los vamos a escribir con formas distintas, ¿ya? Eso es interesante, ¿cierto? Que he comentado. Voy a decir x menos 2 partido por 2. Y esto va a ser igual a 2 menos i partido 2 menos i. Voy a escribirlo así. Y eso va a ser igual a z más 1 partido por 4. Voy a dejar un espacio ahí porque voy a reescribir mi ecuación L1. La L2 voy a decir que es x igual a 5 más lambda. La i igual a 1. Y mi z es igual a 8 más 2 lambda. ¿Cierto? Y como mencionábamos, queremos calcular la distancia entre L1 y L2. Entonces, como ya mencionábamos, lo que necesitamos tener muy claro es el vector director y un punto. Voy a separar eso aquí porque vamos a hacer algunos cálculos. Más fácil diría yo que es el que viene abajo. ¿Por qué es más fácil? Porque, insisto, ¿qué tipo de ecuaciones son estas? Son las paramétricas. Cuando tengo las ecuaciones paramétricas, siempre todo me sale un poquito más rápido, ¿cierto? Entonces, incluso más la puedo escribir en forma vectorial y voy a escribir, mira, esto es 5, como para hacer algo. En este caso es cierto que la ecuación vectorial también me ayuda mucho para darme cuenta cuál es mi punto
y cuál es la dirección. Te fijas, nuevamente lo escribí como columna, pero básicamente porque tengo poco espacio, ¿sí? Pero ya sé entonces que voy a tener mi punto que lo voy a llamar P sub 2, es este, el 518, y el D sub 2 sería 102. Ya. ¿Qué tipo de ecuaciones son las de la... Ya dejo tranquila la recta L2 porque me voy a la L1. ¿Qué tengo con la L1? Mi L1 son las ecuaciones simétricas. ¿Sí? Las ecuaciones simétricas igual son re interesantes porque en el denominador me aparece el vector director. Así que también son bien interesantes. Pero la segunda ecuación tiene algo raro, ¿cierto? Porque dice 2 menos i. No es la forma que escribimos nosotros. Estos son siempre x menos x sub 0, y menos y sub 0, z menos z sub 0. Entonces voy a escribir i menos 2. Si escribo i menos 2, porque no es igual, ¿cierto? Tengo que escribir un menos 1 al denominador. Y eso me ayuda a darme cuenta de mi vector director. El p sub 1, entonces, en este caso sería el 2 menos 1. Escribámosla en forma vectorial también. La L1. 2 menos 1 más, y ahora voy a usar otra letra, porque insisto, cada vez que hablamos de más de una recta, no podemos usar el mismo lambda. Y en el denominador voy a escribir 2 menos 1, 4, que es justamente mi vector director. Entonces aquí tengo mi D sub 1 y este sería mi P sub 1. Aquí no le puse el subíndice a esto. Entonces, ¿qué tengo que calcular? Tengo que calcular el N. Vamos. No me quedan hojitas. Uy, hay un incendio. Parece. No me quedan hojitas. Voy a borrar mejor aquí mismo. Aquí mismísimo. Voy a aprovechar esto de acá. Voy a escribir P sub 1, P sub 2. Aquí. Uy, podría borrar esta hojita que está acá. Voy a borrar acá. Me fui saltando muchas hojas y... me quedé sin hojita. Aquí vamos a calcular el N, que dijimos que es D sub 1 cruz D sub 2. Entonces voy a escribir el IJK. ¿Cuál es el D sub 1? Es 2 menos 1, 4. 2 menos 1, 4. Y el otro, el D sub 2, es 102. 102. 102. Y estos dos. Tengo 3 componentes. ¿Qué me tengo que acordar? De cambiarle el signo en la I. Ya, entonces, vamos. Termino fila 1 y fila 2. Y columna, perdón, fila 1 y columna 1. Calculo entonces, me da menos 2. Después entonces ahora elimino la columna 2. Y eso me va a dar 4. Miércoles, mira, me da 4 menos 4, 0. No le cambio nada con el signo. Bien. Y ahora entonces voy con la tercera. Me da 0. Menos 1, 1. Y tengo que calcular la norma de eso. ¿Cierto? Mi formulita decía que calculo la norma de eso. Entonces la norma de eso va a ser 4 más 1, 5. Raíz de 5. Entonces aquí voy a escribir raíz de 5. Ya, y tengo que hacer el P sub 1 por P sub 2. ¿Cuánto era el P sub 1 por P sub 2? No lo hemos calculado. Producto punto con el normal. P sub 1 por P sub 2 serían... P sub 1, P sub 2 sería 5 menos 2, 3. En la otra sería 1 menos 2 menos 1. Y en la tercera sería 8 menos 1, 9. Ahí, 9. Producto punto, ¿cierto? Con mi vector menos 2, 0, 1.
Y eso entonces sería menos 6 más 0 más 9 me da 3. Este número me puede dar positivo o negativo, ¿sí? Lo importante es que acá en el numerador va con valor absoluto, así que ahí me da positivo. Terminamos. Esa era la distancia. Me la anduve desordenando al final, pero parece que se fue. Ya. Terminamos, pues. Terminamos con el tema, terminamos la clase y terminamos con el tema ya de rectas y planos, ¿sí? La próxima clase, es decir, mañana, vamos a trabajar con espacios vectoriales. El tema de espacios vectoriales es súper abstracto, ¿sí? Y entonces, para explicarlo, primero que vamos a hacer en la clase mañana, nos vamos a concentrar mucho para explicar el concepto con temas conocidos como son vectores, rectas y planos, ¿sí? Eso nos va a ayudar mucho a explicar ese concepto, ¿no? Después, eso sí, vamos a hablar de otros espacios vectoriales que son más complejos, ¿cierto? Pero que ya los hemos ido conociendo, como son polinomios, matrices. Voy a terminar de grabar.